presentación entonces. Sí, dale nomás. Ya. Bueno, me presento por si alguien no me conoce. Yo soy Marcela Tirado, soy la especialista clínico de Masimo para Chile y otros países. Hoy día vamos a hablar del SedLine, principalmente de su aplicación en la unidad de cuidados intensivos. También les voy a mostrar unas imágenes de pacientes quirúrgicos, pero pienso que les van a ser útiles, así que por eso decidí incluirlas y vamos a hacer un pequeño repasito del manejo del equipo para que les quede también grabado y no se les olvide. En la parte derecha de la imagen tenemos una foto de la plataforma completa root. ¿Ya? El root es en la caja negra. ¿Ya? Se llama plataforma porque es una plataforma de visualización, es una televisión donde ustedes, depende de lo que conecten, van a poder ver distintos parámetros. En este caso, esta plataforma tiene casi todos los parámetros que puede tener. El equipo que está aquí en el hoyito, digamos, que tiene el root, es un equipo separado que se llama Radical 7 y que es un oxímetro que, además de oximetría, mide otros parámetros como la hemoglobina total, tiene carboxiemoglobina, metahemoglobina, etcétera, todo a través de un sensor no invasivo de oximetría adhesivo que se pone en la mano, digamos, o bueno, en los dedos, que son los parámetros que están aquí arriba. En el centro está el SedLine y en la parte de abajo está el NIRS, nuestro NIRS que se llama O3. Una ventaja que tenemos nosotros frente a los equipos de la competencia es que pueden tener toda la misma pantalla. ¿Ya? En el caso de los NIRS, los otros equipos son standalone y son bastante grandes, ocupan espacio, etcétera. Bueno, si quieren en otra sesión podemos hablar de los otros parámetros, no les quiero tampoco quitar mucho tiempo. Aquí adelante tiene los módulos, que este es el grande, es el módulo de NIRS, y este es el módulo de SedLine, que es el que tienen ustedes, que es importante recalcar que la información del SedLine se procesa en el módulo. El root es solamente una pantalla, es una televisión que además guarda datos y tiene opciones de conectividad, pero la información se procesa en el módulo y es lo que más hay que cuidar, lo más frágil, ¿ya? El cable de paciente tiene una sola postura. Hay personas creativas que tratan de ponerlo al revés y tiene unos pines, si se fijan ahí, véanlo después cuando lo tengan, esos pines se quiebran, se rompen, entonces traten de no separarlo para que no haya ningún problema de que alguien trate de conectarlo y no pueda y lo termine rompiendo. Los componentes del SedLine, como les digo, son el root, que esta es una imagen lateral donde están los 3 puertos donde se puede conectar el SedLine. Estos puertos se llaman MOC9 y son los 3 iguales, pueden conectarlo en cualquiera de los 3 puertos. Después viene el módulo, que como les comentaba es lo más sensible de toda la plataforma, el cable de paciente y el sensor. Esos son los componentes del equipo. Si bien el módulo es lo más sensible porque procesa la información, lo más delicado, digamos, y lo más usuario dependiente para que este sistema funcione es el sensor. El sensor tiene 6 electrodos, pero tiene 4 canales de electroencefalografía. ¿Ya? Nosotros tenemos un sensor pediátrico y un sensor adulto, y como les comenté cuando fui para allá, ustedes pueden poner tanto el sensor pediátrico como el sensor adulto en cualquier tipo de paciente, dependiendo del tamaño de frente que tengan disponible. ¿Ya? El rango de edad está basado en el índice, en el número de PSI, que vamos a ver más adelante que la verdad es que no tiene mucha relevancia el índice. Es una fuente de información, pero no es lo más relevante. Entonces, en el sensor tienen marcado con la letra R los electrodos derechos, con la letra L los electrodos izquierdos, y en el centro tienen un electrodo de tierra y uno de referencia, el CB es el de tierra y el CT es el de referencia, que no tienen mucha importancia clínica, pero es vital que todos estén muy bien conectados, ¿ya? Cada uno de estos electrodos tiene una almohadilla con gel, no tiene ningún pincho a diferencia de los sensores de la competencia, ni nada que vaya a ser abrasivo para la piel de los pacientes. Solamente tiene una almohadilla con gel conductor. El sensor tiene una duración de 24 horas de uso continuo, quiere decir que este sensor tiene una especie de contador de horas, que si ustedes lo desconectan y conectan va contando cuántas horas le quedan, digamos, pero si ustedes lo dejan conectado, sin desconectarlo ni del módulo ni del paciente, les puede durar más. Nosotros tenemos reportes en Argentina, por ejemplo, que les ha durado hasta 5 días puesto en un mismo paciente. Entonces, si tienen un paciente crítico que va a estar, no sé, 3, 4 días monitorizado, déjenselo sin desconectarlo y ahí les va a durar más de 24 horas.
Muy importante la colocación del sensor. Eso es lo que yo les decía que es muy usuario dependiente y es vital para la correcta monitorización. Primero, limpiar la piel con alcohol, ojalá con algo medio más o menos abrasivo, como una gasa, por ejemplo, donde puedan retirar toda la grasa o todos los residuos que puedan quedar en la piel. Con alcohol dejan que se seque o le pasan también una gasa seca. Y una vez que sacan el sensor de la bolsita del pouch, se van a fijar que el sensor tiene una parte plástica central y dos partes plásticas laterales, y sobre estas tres está pegado el sensor. Tienen que despegar las partes laterales sin despegar el sensor, los plásticos solamente, para poner primero la parte lateral sobre la frente, y una vez que está pegada la parte, la parte central, poner las laterales. ¿Por qué? Porque si ustedes despegan completo el sensor, los laterales se le pueden pegar a la parte central, y si lo tratan de despegar, le van a pegar un tirón y eso se va a romper, ¿ya? Entonces es muy importante poner primero la parte central, después las laterales, y nunca presionar en el centro de cada electrodo. Solamente con los dedos pasarlos, como yo lo estoy haciendo con el puntero láser, para que quede bien fijado el adhesivo y el gel no se escape hacia afuera. Si ustedes presionan en el centro para pegarlo, el gel se sale y eso puede provocar un puente entre dos electrodos y ahí no les sirve el sensor y hay que botarlo. ¿Ya? Muy importante que quede bien pegado, bien adherido el adhesivo, y para eso siempre solamente con presionando la parte externa, digamos, de cada electrodo. Aquí tienen un setting, digamos, de cada uno de los sensores, tanto adulto como pediátrico, con la aplicación en conjunto de los sensores de NIRS, del O3. El sensor de SedLine tiene una forma especial para la aplicación de ambas tecnologías, ¿ya? Pueden poner solamente el de SedLine, solamente uno de NIRS, solamente los dos de NIRS, o los tres juntos, ¿ya? Aquí está lo que yo les decía de la edad, del rango de edad de los sensores, digamos, que se basa solamente en el cálculo del número de PSI, que es nuestro índice, que tiene el índice, usa una base de datos de pacientes que van, en el caso de los pacientes pediátricos, de 1 a 18 años, y en el caso del adulto de más de 18 años. Entonces, si ustedes se fijan en el resto de los parámetros, que espero que después de esto les quede clarísimo que eso es lo más importante aún que el número de PSI, si miran los otros parámetros se van a dar cuenta de que es un procesamiento de señal y por lo tanto pueden usar cualquiera de los dos sensores en cualquier paciente que le quepa el sensor en la frente. Aquí abajo hay un diagrama de cómo se ponen las dos tecnologías en conjunto. El de SedLine tiene una rayita negra que permite la aplicación conjunta de extrema facilidad, digamos. Esta es la foto que saqué hoy día que les quería mostrar, que es una aplicación del sensor de SedLine de forma nasal, que esto está documentado en un trabajo, en un paper que se hizo el año 2020 o 2021, si no me equivoco, donde la aplicación nasal, como se ve acá, tiene representación estadística válida en cuanto al eje crudo del SedLine. O sea, la información que se proporciona con este posicionamiento es válida, igualmente efectiva como la posición frontal. Entonces, si tienen algún paciente que tenga alguna lesión frontal o que incluso en cirugía, si tienen una cirugía de abordaje frontal, digamos, esta posición es igualmente útil y recoge los datos con la misma confiabilidad que la posición frontal típica, ¿ya? Hay que obviamente limpiar muy bien toda la zona de aplicación y reforzarlo con el uso de alguna tela adhesiva. Vamos a los componentes de la pantalla. Acá arriba tenemos primero los 4 canales de eje crudo, que esto es lo que más información tiene. Este es la señal cruda, como les digo. Aquí tienen marcado con la etiqueta de los canales, L1, R1, L2 y R2. Los 1 son los que están más al centro y los 2 son los que están afuera. O sea, los primeros 2 son el izquierdo y el derecho centrales, y después está el izquierdo y el derecho laterales. En la parte central van a tener los valores numéricos, que los pueden poner en una forma analógica como un reloj, o como se ve acá, como en tendencias. Primero tiene la electromiografía, que es la captación de la actividad eléctrica de los músculos que están cercanos al sensor. No es como un TOF, solo capta actividad eléctrica pudiendo haber movimiento o no. La electromiografía en general corre alrededor de los 30 Hz. Ya los Hz son la cantidad de ciclos por segundo. Entonces puede ser que si tienen alguna interferencia
que también corra a los 30 Hz, también se puede ver reflejado en la electromiografía. Ya tanto la electromiografía como el artefacto, si están a la altura de los 30 Hz, pueden traslaparse, digamos. Y esto es importante en los pacientes de unidad de cuidados intensivos porque si no están con relajo y están con una sedación más o menos superficial, van a tener un porcentaje importante de electromiografía. El número grande es el número de PSI, que es el índice de estado paciente, que es nuestro equivalente, digamos, al número de BIS, que tanto este índice como todos los índices son índices bastante imprecisos, sobre todo cuando hay mucha electromiografía. Nuestro índice tiene un filtro para la electromiografía que lo hace ser menos susceptible de producirse cambios producto de la electromiografía, pero aún así es un número que es poco preciso. Se afecta por muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el uso de ketamina va a hacer que el número suba, el uso del Precedex va a hacer que el número disminuya, y no quiere decir que el estado hipnótico esté alterado, sino que es el efecto de la droga propiamente tal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que sepan que el número tiene demasiadas cosas que lo afectan, además tiene un retraso entre 30 a 40 segundos, entonces todas estas cosas lo hacen ser poco preciso por sí solo. ¿Es una fuente adicional de información? Sí, pero por sí solo no les va a decir exactamente el estado hipnótico de su paciente. El SR es la tasa de supresión o suppression rate, que es la cantidad de tiempo en que el cerebro está suprimido en el último minuto de monitoreo. En un paciente con un cerebro sano, sin lesiones neurológicas, digamos, uno tendería a pensar que la tasa de supresión debería ser 0. Las supresiones son eventos que no son fisiológicos y que en general se producen por problemas de exceso de anestesia o por problemas de perfusión cerebral. En el caso de ustedes, me imagino que pueden tener pacientes que vayan a estar con un coma farmacológico inducido, por ejemplo, y ahí se va a esperar que esta tasa de supresión sea muy elevada y que el cerebro del paciente tenga un metabolismo muy bajito. Es esperable, digamos, eso lo pueden ver tanto en la tasa de supresión como en el espectrograma, que eso es lo que vamos a ver en detalle. El artefacto, como les decía, es la cantidad de interferencia, que ustedes tienen un módulo que les permite borrar las líneas de artefacto, son estas líneas blancas que se ven acá en el espectrograma. La interferencia la van a tener igual, pero van a poder ver lo que está detrás, en el fondo, para que ustedes puedan ver realmente la actividad eléctrica que haya, incluyendo, por supuesto, el artefacto o la interferencia. Y los dos números más importantes son los CEF, las frecuencias de borde espectral o Spectral Edge Frequency, left y right, izquierdo y derecho, que se sacan también del espectrograma, que eso es lo que vamos a ver en profundidad. El espectrograma es una representación tridimensional de las ondas crudas del EEG. Entonces vamos a tener el lado de arriba, que es el lado izquierdo, y el lado de abajo, que es el lado derecho. Y el equipo lo que hace es que ordena estas ondas de arriba, que contienen muchos ritmos, según el fármaco que estén usando y también el estado hipnótico del paciente, los va a ordenar estos componentes según su frecuencia. Entonces, en la parte vertical vamos a tener la frecuencia de las ondas, que van de 0 a 30 o a 40, que si ustedes lo pueden modificar en la pantalla, hacia arriba en el caso del lado izquierdo y hacia abajo en el caso del lado derecho. Son como imágenes de espejo, ¿ya? El derecho es como la imagen especular del izquierdo. La segunda dimensión es el tiempo, que siempre les va a mostrar los últimos 20 minutos de monitoreo, y ustedes lo pueden retroceder hasta 2 horas hacia atrás. Y la tercera dimensión son los colores, que están dados por esta escala de color que va de rojo a azul. Lo que ustedes tienen que buscar en el espectrograma es a la altura de qué frecuencias tenemos nosotros nuestros colores más cálidos, o sea, más rojos, que eso es lo que va a predominar para que nosotros podamos determinar el estado hipnótico del paciente. La línea blanca que oscila es la línea que está formada por estas dos frecuencias, por los CEF, que es la línea de borde espectral, que eso lo vamos a ver en detalle. En la parte superior de la pantalla, ustedes pueden desplegar este menú donde aparecen por cada electrodo del sensor, van a tener una luz. Esto es un medidor de impedancia. La impedancia es la resistencia que pone la piel a la colocación del sensor, o sea, en el fondo a la conducción eléctrica. Mientras menos sea la impedancia, mejor es la conducción eléctrica de la información. Entonces, mientras mejor sea, va a ser de color verde o amarillo. Si hay algún electrodo que está rojo o azul, eso quiere decir que hay problemas de conexión. Como yo les decía antes, una vez que ustedes tienen puesto el sensor y que ya está pegado, si tienen alguna luz que esté roja o azul, pueden ahí recién apretar en el centro del electrodo y debería cambiar de color. Si la luz azul sigue azul,
pueden despegar el electrodo, limpiar de nuevo la piel, poner una gotita de suero fisiológico a la esponja con gel y volver a pegar. Si aún así todavía no cambia de azul, puede ser que el sensor esté defectuoso, y ahí les pido que por favor lo guarden con el empaque y se lo devuelvan a la Esther para que nosotros lo podamos mandar a Estados Unidos y hacer un análisis para poder determinar cuál es la falla y por supuesto reponerles el sensor. En los canales crudos del eje tienen la opción ustedes de, aquí está la velocidad y la amplitud, de modificar la velocidad y la amplitud de acuerdo con el tipo de paciente que tengan. Ustedes, como están trabajando con pacientes pediátricos, yo les sugiero que mantengan la velocidad en 30 milímetros por segundo, puede ser 15 o 30, lo mantengan en 30 porque se ven más anchas las ondas, y la amplitud, que puede ir de 1 a 100, que la tengan en 10 o 25 para pacientes pediátricos. En general no hay una norma, no hay una regla, pero lo importante es que cuando tengan los 4 canales, que no se topen entre ellos, que no se monten. Ya pueden modificar la amplitud hasta que los 4 canales corran por separado. Si suben mucho la amplitud, 50 o 100 microvolts por milímetro, se va a ver plano. Y si ven el eje, van a pensar que está en supresión de actividad cerebral, y en realidad es por un problema de la amplitud. Entonces siempre verificar que los 4 canales no se monten entre sí y que por supuesto esté reflejando la información que estamos viendo en el espectrograma, que eso es lo que vamos a ver ahora y espero que les quede más claro. En resumen, aquí en la parte izquierda tienen los ritmos cerebrales que contiene una onda cruda del eje, de menos frecuencia a más frecuencia. De menos frecuencia, delta de 1 a 4 Hz, teta de 4 a 8 Hz, alfa de 8 a 12 Hz, beta de 12 a 25 Hz y gamma de 25 a 40 Hz. Aquí tenemos a mano derecha una imagen de un espectrograma del lado izquierdo, o sea, el de arriba, donde se ven las frecuencias de las ondas, 0, 10, 20, 30 o 40. Yo les sugiero, como ustedes trabajan en la unidad de cuidados intensivos, que lo dejen hasta 40, porque así ven todo el rango de frecuencias, van a ver la actividad muscular, etcétera, que corre, como les decía, a más de 30 Hz, o sea, como a esta altura. Entonces aquí, yo les había dicho que lo que ustedes tienen que buscar en el espectrograma es a la altura de qué frecuencias se encuentran los colores más cálidos. Aquí tenemos 2 predominancias importantes. El rojo a la altura del 0, que es el ritmo delta de 1 a 4 Hz, como se ve aquí en la parte izquierda, y el rojo a la altura del 10, que es el ritmo alfa de 8 a 12 Hz, que lo podemos ver acá en la parte izquierda y en el espectrograma. Estos dibujos son los dibujos que van a estar en la onda cruda del eje, ¿ya? O sea, en este caso, nosotros si miramos la onda cruda vamos a tener una combinación de delta con alfa. Vamos a tener una ola, que es la delta, y las montañitas encima, que son las alfa, que son estas montañitas, como yo les llamo las montañitas bonitas, digamos, porque los otros monos son como monos más feos. Y las beta y las gamma, por supuesto, que son ondas más lentas, de muy alta frecuencia, van a tener más rápido y más pequeñitas las ondas. La línea blanca que oscila es la línea del CEF, que les decía, que desde esta línea hacia el 0, o sea, en el caso del izquierdo va hacia abajo y en el caso del derecho va hacia arriba, desde esta línea hacia el 0, hacia el centro, en este caso, se concentra el 95% de toda la energía. O sea, los colores cálidos, los colores rojos, las predominancias más importantes van a estar debajo de esta línea. La línea blanca los va a contener. Entonces, si el paciente está muy profundo, esta línea va a estar muy pegadita al 0, va a estar apretada hacia el centro. Y si el paciente está más despierto, esta línea se va a empezar a abrir hacia arriba, o sea, va a ir hacia las frecuencias más altas, y el dibujo se va a abrir. O sea, eso es lo que ustedes tienen que ver en el espectrograma. Cuando se aprieta está muy profundo y cuando se abre está más superficial. Aquí abajo tienen un zoom, digamos, de la escala de color, que esto ustedes lo pueden modificar en el equipo, pero yo les sugiero que por ahora no la modifiquen para que acostumbren el ojo a ver los distintos casos a la misma escala. ¿Ya? Si quieren después les enseño cómo modificarla. Les tengo que decir que lo pueden hacer porque también es una diferencia con los equipos de la competencia, pero por ahora, por favor, no lo hagan para que no se confundan, ¿ya? Porque si les mueven los colores, se van a confundir. Para resumir, el espectrograma se carga, como se ve aquí, de derecha a izquierda, con una línea nueva de información cada 1.2 segundos, y esa es una ventaja con el número, que el número se demora entre 30 a 40 segundos en actualizarse. Tenemos las frecuencias del 0 al 30 o al 40, ustedes tocan el 30, les va a salir un menos y un más, y ahí lo cambian hasta el 40 si es que así lo quieren.
0 a 30 hacia arriba, 0 a 30 hacia abajo, los 20 minutos que es el eje vertical, perdón, el eje horizontal, y los colores. O sea, aquí en esta huella tenemos rojo, una gran predominancia a la altura del 0, que es el ritmo delta, y después tenemos pintitas rojas desde el 10 hasta el 0, ¿no es cierto? Eso es delta, teta y alfa. Esto es un halogenado, que a ustedes no les interesa mucho, pero así se ven los halogenados. Tienen la línea del CEF que nos está conteniendo, digamos, los colores rojos y nos acompaña durante toda la huella, y tenemos componentes nuevos que son estas líneas negras que tienen esta banda azul a la altura de la frecuencia 0. Estas son supresiones de actividad cerebral. ¿Por qué tienen esa banda a la altura de la frecuencia 0? Porque la línea negra completa es desconexión del sensor. Entonces, con esa banda azul, nosotros nos aseguramos de que el sensor está bien conectado, pero que en esa fracción de tiempo el cerebro no emitió ningún tipo de actividad eléctrica, ¿ya? En el centro hay una barra de asimetría que por un lado, aquí dice asim R2, en este caso les está diciendo que el lado derecho tiene un 2% más energía que el lado izquierdo. No quiere decir que esté más despierto, sino que los ritmos predominantes, que en este caso son delta, teta y alfa, tienen más energía, más rojo, son más potentes, en un 2% en el lado derecho con respecto al lado izquierdo. Tienen las líneas blancas de artefacto, que como ya les dije en el equipo de ustedes, esas líneas no están. Y para saber cuándo hay artefacto o cuando el espectrograma no puede ser formado con confiabilidad, tienen que ver la parte central. Todos estos segmentos grises quiere decir que por ese periodo de tiempo el espectrograma es poco confiable. Los equipos de Máximo en general son así. Cuando no confían, les van a decir, en este caso se les pone gris aquí en el centro, y cuando no puede medir nada, no van a ver nada, ¿ya? En este caso siempre van a ver una imagen que puede ser un poco más confiable o no, dependiendo si tienen artefacto o no, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a ver en el espectrograma y lo que tienen que buscar. A la altura de qué frecuencias se encuentran los colores más cálidos. En el caso de ustedes, como ven pacientes pediátricos, los colores cálidos van a ser efectivamente muy rojos. En los pacientes de más edad, a medida que uno va envejeciendo, el cerebro se va achicando y la distancia entre el cerebro y el cráneo va siendo cada vez mayor, por lo tanto se emite menos energía hacia el exterior, y este espectrograma va a ser cada vez más frío, los colores van a ser cada vez más azules, digamos, van a tender más al azul. Entonces, para eso hay que confiarse, digamos, y guiarse por la línea del CEF, que la línea del CEF es la que va a contener nuestras ondas o ritmos principales, y que pueden ser, como les digo, más cálidos o menos cálidos dependiendo del paciente. Estas son las huellas típicas de los fármacos con los que normalmente se trabajan. En general, para agentes GABAérgicos, digamos, ustedes, yo sé que los gases no les importan mucho, pero igual para que lo sepan, los agentes GABAérgicos tienen ritmo alfa, y el ritmo alfa es lo principal que indica la inconsciencia del paciente. El ritmo alfa a la altura del 10, o sea, el rojo a la altura del 10, que lo tenemos aquí en el propofol y en el sevoflurano, determinan que el paciente no tiene conciencia. Cuando nosotros estamos despiertos, el alfa se concentra en occipital y se va frontalizando a medida que nosotros nos vamos sedando, y cuando tenemos pérdida total de conciencia, el alfa se concentra en frontal. Por eso además es importante la monitorización frontal, no solo por la facilidad de la aplicación del sensor, sino por la monitorización del ritmo alfa. Las excepciones son la ketamina y la dexmedetomidina. La ketamina no tiene alfa, si se fijan no hay rojo a la altura del 10, tiene delta, todos tienen delta, el delta está siempre en todo el cerebro y en todo estado, digamos, puede ser más potente o menos potente, pero siempre va a haber. Pero la ketamina tiene activación en las zonas de alta frecuencia, beta, incluso gamma, sobre los 20 Hz. Esto va a hacer que se suba el número, el PSI, también se van a subir los CEF, pero no quiere decir que esté muy despierto, sino que es el efecto de la ketamina. Caso contrario, la dexmedetomidina es como un sueño profundo no REM, tiene solamente ritmos delta lentos, entonces se va a apretar la línea del CEF, se va a ir hacia la altura de la frecuencia 0, el número también va a disminuir, y no quiere decir que esté muy dormido, sino que es el efecto propio de la dexmedetomidina. Esto es solo para que vean las diferencias en las edades. Aquí estos son espectrogramas como los anteriores formados por computador, y se está asumiendo un estado hipnótico similar en todos estos pacientes de las distintas edades con un mismo agente que se presume que es algún hipnótico, o sea, perdón, algún halogenado.
Entonces, en el de 3 años, por ejemplo, vemos que los rojos llegan hasta casi el 25, está muy saturado, deberían estar los rojos hasta la altura del 10, en fondo 0 al 10, delta, teta y alfa, que es la huella típica del sevoflurano, por ejemplo. Caso contrario, el paciente de 81 años que apenas tiene rojo, casi nada. Entonces, ustedes con la escala de color le pueden dar, por ejemplo, más rojo al paciente de 81 años y menos rojo al paciente de 3. Pero les insisto, en un principio no le modifiquen la escala de color para que puedan ir viendo las diferencias en los distintos pacientes. Los bebés muy pequeñitos, los niños muy pequeñitos de recién nacidos, por ejemplo, y hasta los 6 meses, es muy parecido al espectrograma de una persona mayor, porque como no tienen el cerebro totalmente desarrollado, tienen solamente ritmo ritmo delta de 1 a 4 Hz, y a medida que van creciendo, van aumentando, van primero el delta, después teta y después alfa. ¿Ya? Y ahí de los 6 meses en adelante se va más pareciendo a un niño, por ejemplo, de 3 años. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Porque ahora vamos con los ejemplos. O comentarios. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? No entendí en la parte de la asimetría. ¿Sí? ¿Cómo sé que la asimetría es derecha o izquierda? Eso no. Porque dice R. En este caso, dice R2, quiere decir que tiene más energía en el lado derecho, un 2%. Si tuviera más energía en el lado izquierdo, diría L de left. R de right, perfecto. L de left. Ya, me muestra el que está más alto. El que tiene más energía te va a decir R, en este caso, R2 quiere decir que el lado derecho tiene un 2% más energía que el lado izquierdo. Perfecto. Marcela, ¿Sí? en ese sentido, tú lo explicaste que era porque, digamos, es como el hemisferio dominante. Dominante no necesariamente, puede ser por algún proceso fisiológico. Por ejemplo, si tuvieras un paciente con una hemorragia, por ejemplo, estructural en el lado derecho, puede ser vayas a tener una asimetría tremenda de un 30% y va a tener más energía en el izquierdo que en el derecho, porque el lado derecho podría estar todo suprimido, por ejemplo. Por eso, también esa asimetría en un paciente que está en la UCI enfermo, por ejemplo, la paciente que tenemos ahora que tiene varios infartos, también podría estar en relación con que el mayor compromiso está ahí donde dice que, o sea, donde tiene menos energía. Exactamente, exactamente, sí, absolutamente. Eso les sirve, de hecho, esa barra de asimetría les sirve mucho más a ustedes que a la gente de pabellón, porque ustedes ahí pueden valorar las diferencias que van a tener en un lado con respecto al otro, sobre todo si tienen pacientes que tienen lesiones que son unilaterales, lo van a ver absolutamente. Puede ver incluso un lado completamente suprimido y el otro no, por ejemplo, puede pasar. Perfecto. También si tienen diferencias, por ejemplo, en la irrigación, me pasó una vez que un paciente que tenía el cuello doblado, tenía en el lado doblado hacia la derecha, por ejemplo, el espectrograma derecho tenía muy poco rojo, efectivamente, porque tenía menos irrigación. No alcanzó a suprimir porque no estaba completamente bloqueada la irrigación, pero esa asimetría se solucionó cuando le enderezaron la cabeza. Entonces esas cosas se pueden ver. Ya. Y la otra pregunta era con respecto, porque igual yo he estado estudiando como para entender el setline, y me encontré con la electroencefalografía continua, que también o sea, con este aparato, pues, si uno quisiera, se pusieran electrodos en otras partes, ¿también se podría censar? ¿O eso es otro el equipo que permite la electroencefalografía continua? Porque este está hecho para frontal, ¿cierto? Para frontal o para nasal. Pero lo que te estoy preguntando de ignorante, lo que veo que describen en la literatura de, por ejemplo, el electro, que tratan de mostrar un electro continuo, así con los distintos canales, es con otro, es la misma fisiología, pero otro aparato. Sí, este es un eje igual que otro eje, igual que el setting 1020, por ejemplo. De hecho, los electrodos están en las mismas posiciones, en FP1, FP2, F7 y F8, si no me equivoco, pero es la misma tecnología, pero está aplicada solamente de manera frontal y por supuesto tiene algoritmos y hace una transformada matemática que es la transformada de Fourier para lograr hacer el espectrograma,
pero el eje crudo es igual a otro eje crudo, a un eje crudo completo, solamente que este es de 4 canales. Y está caracterizado el frontal, que eso es lo que han investigado por años Emery Brown y Patrick Purdon, que son los que inventaron esta tecnología, pero tienen solamente caracterizado el frontal. Ellos han descubierto que el frontal es el que da la utilidad para ver la profundidad, digamos, de la sedación, entre otras cosas. Igual se pueden ver convulsiones y todo eso, les voy a mostrar unos ejemplos después. Pero la tecnología es la misma, o sea, este es un EEG, pero de 4 canales y caracterizado frontal. El crudo es un EEG igual que los otros. Ya. Y la última acotación que te quería comentar es que en nuestro monitor, en el nuevo, los números están en otra disposición, no como los que salen ahí los que mostraste al principio. Por ejemplo, el CEF están como al costado, a la derecha, en la orillita. No están... Es que la pantalla, en la pantalla tú tú lo puedes mover como tú quieras. Si tú tocas este número, lo mantienes presionado, como yo lo tengo aquí con el láser, lo mantienes presionado y lo deslizas hacia arriba y lo vas a tener en la tendencia, por ejemplo. Puedes poner cualquiera, eso lo puedes cambiar como tú quieras. Puedes bajar este para acá, subir el otro para arriba. No, pero ahí nos quedaba cómodo. Pero como que al principio me costó encontrar los números. Sí, es que además que si alguien lo mueve y lo apagan y lo prenden, va a quedar, los cambios se quedan, no vuelve a un nivel basal, sino que siempre los cambios en la disposición de los números van a quedar los cambios. Entonces, aquí, como te digo, para mí lo más útil es este número, el grande, dejarlo aquí abajito, que insisto, no los pueden borrar, y dejar el CEF arriba, el CEF arriba, los dos CEF en tendencia, digamos, para que puedan ir viendo los cambios. O también pueden dejar el PSI y los dos CEF arriba y van a ir viendo los cambios a lo largo del tiempo. Pero eso es un tema de configuración del equipo que, como les digo, es como un teléfono celular, así que lo pueden mover cuando quieran. Solo tienen que apretar el número hasta que quede como flotando, como un fantasmita, y ahí lo pueden mover para arriba o para abajo. O sea, si se pone al medio, te va a mostrar la tendencia, una línea de tendencia. Claro, ¿sí? como acá se ve, esta es la línea de tendencia. Del PSI. En este caso del PSI, pero aquí tienes la línea de tendencia de la electromiografía, del PSI y de la tasa de supresión, pero puedes poner el valor que quieras en la tendencia. Perfecto. Ya, ok. De hecho, creo que las fotos les voy a ir mostrando fotos que tienen distinta disposición de los datos porque pueden irlo moviendo. En estos casos se han ido modificando. Esta es una foto de pabellón, pero igual se las quise mostrar porque refleja, por un lado, en el lado izquierdo, un estado hipnótico anestesiado, digamos, de Propofol. Se fijan que tiene dos predominancias, a la altura del 0 y a la altura del 10, rojo a la altura del 0, rojo a la altura del 10, y se va despertando. Entonces se va abriendo la línea del CEF, se fijan que está aquí a la altura del 0, o sea, perdón, a la altura del 10, sube, y se queda más o menos a la altura de los 30. El momento de la foto es el momento presente, que es el momento de más a la derecha. Los CEF están 29,28, el PSI en 91, electromiografía 68. Y si se fijan, los colores rojos, cuando el paciente está muy dormido, están contenidos entre el 0 y el 10, que eso los da la línea del CEF, y a medida que el paciente se va aligerando, se va despertando, los colores cálidos se van dando vuelta, en el fondo. Lo que estaba rojo a la baja frecuencia se va poniendo de color, aquí tienen muy rojo a la altura entre los 30 y los 40, esto si se lo dejan puesto el sensor, esto probablemente se va a poner más rojo con el paso del tiempo, porque esta es la emergencia del agente anestésico. Cuando se metaboliza, da una activación muy importante en las zonas de alta frecuencia. Y lo que estaba rojo aquí, en un principio, entre el 0 y el 10, acá, en el lado derecho, ya está casi azul. No sé si se dan cuenta de la diferencia. El eje está rápido, porque ya está, a esta altura el predominio es de ondas beta y gamma. Entonces este eje es un eje rápido. Estas excursiones así hacia arriba son movimientos oculares, que pueden ser voluntarios o pueden ser inducidos. Si ustedes están con un paciente que está muy sedado y ustedes le tocan los ojos, se va a producir algo como lo que se ve acá en el eje. ¿Ya? Entonces yo siempre les aconsejo que vayan mirando tanto
el espectrograma como el eje, para que vayan acostumbrando, como les decía antes, el ojo, y puedan sacar más información. Aquí tienen también también es TIVA, también es Propofol, pero es una sedación superficial, que aquí en la parte izquierda de la pantalla está no tan superficial, está un poquito profunda, y se va subiendo, y se fijan que oscila mucho el CEF, pero está alto en todo el rango del espectrograma. Ya en el momento de la foto 27,9, 27,8, el PSI acompaña en 90, el eje está muy rápido, y también curiosamente nos acompaña la electromiografía con el mismo número que la foto anterior, a pesar de que sea otro paciente. Tenemos artefacto también, porque el paciente ya a esta altura ya se está despertando, digamos, pero para que vean que las cosas superficiales, digamos, van a tener una huella abierta, y las cosas más profundas van a tener una huella apretada. Haz todo pensando en el centro como referencia, el centro que es la frecuencia cero. Aquí tienen, esta foto me la mandaron de Argentina, es un paciente de unidad de cuidados intensivos sedado con midazolam y fentanilo. Está muy profundo, y si se fijan, el número está pegado en 81, para que no le hagan caso al número. O sea, si ven el número, pueden pensar que el paciente está completamente despierto, pero si ven el espectrograma, ven que la línea del CEF está muy pegadita al centro y apenas tiene color. Ya este es un paciente que no es joven, entonces por eso también el espectrograma es muy azul. Marcela, ¿ya? ¿Sí? Y la diferencia en el CEF de 3.8, 12, significa que algo tiene en uno de los hemisferios, ¿o no? Porque Si nosotros miramos, lo importante del CEF, sobre todo del CEF, es mirar qué es lo que pasa a lo largo del tiempo en la tendencia. Si te fijas, oscila bastante. Tiene unos pics, va subiendo y bajando, subiendo y bajando. En el momento de la foto, el de la derecha está muy arriba, digamos, y el de la izquierda está muy abajo, pero la tendencia nos muestra que en ambos lados está muy apretadito hacia el centro, y si vemos el eje, tiene solamente ondas delta, ondas lentas. En este caso, estas diferencias entre los CEF en este momento no son muy significativas, porque la huella completa nos está diciendo que este paciente está muy profundo. Tiene unas pequeñas supresiones que, cuando son así de chiquititas y así de espaciadas en el tiempo, no tienen mucha importancia clínica. La tasa de supresión está en 0 y ha estado en 0 durante todo el tiempo de acá, aquí está, este tiempo, 2 horas, es el tiempo de la tendencia. O sea, lo importante en el deadline es ver tendencia. Por ejemplo, exacto, estos números no te dicen nada en ese momento. Por sí solo, esta diferencia no significa nada, porque si vemos el todo, nos damos cuenta de que efectivamente está completamente, en estos 20 minutos, está muy plano, muy profundo. Salvo que fuera mantenidamente asimétrico, ¿o no? Claro, claro, si estuviera siempre el lado derecho, por ejemplo, en 12 y el lado izquierdo en 3,8, ahí ya tendría una asimetría muy significativa, y aquí tiene un 8% del derecho sobre el izquierdo. Ese número de asimetría sería mucho más importante, y ahí depende de la patología. Yo no sé qué tenía no me acuerdo qué tenía este paciente, pero dependiendo de la patología del cuadro o la razón de por qué haya estado hospitalizado, ahí va a ir cambiando, digamos, el asunto. Ya. Aquí, esta es de quirófano, pero esto es para que vean la combinación. Esta es una TIVA con ketamina. Entonces tenemos el rojo a la altura del 0 y el rojo a la altura del 10, pero desde el rojo a la altura del 10 hacia arriba seguimos teniendo rojo. No sé si se fijan que hay pintitas rojas, y el CEF está pegadito en el 20. Esta es la suma del propofol más la ketamina, ya a una dosis, por supuesto, importante. Cuando usan dosis analgésicas que son muy bajitas, puede ser que ni siquiera se note nada el efecto. Y al lado derecho de la pantalla ya se está despertando. Como yo les decía antes, el ritmo alfa es el que determina la inconsciencia, entonces aquí está muy, muy intenso el alfa, muy, muy intenso, y aquí ya se borró. Se borró el alfa, pero el efecto de la ketamina sigue, ¿ya? Entonces, desde este momento en adelante, el paciente ya está con conciencia, digamos, ya no está anestesiado,
pero todavía le queda el remanente de la ketamina. ¿Ya? En el momento de la foto, muy rápido el EEG, tiene sí un poquito de ondas alfa, y esta excursión, como les decía, movimientos oculares. Este número también está malo, porque acá en el momento de la foto el paciente ya está completamente despierto, ya tampoco tiene mucho rojo entre los 10 y los 20, digamos, que sería la ketamina, y los CEF están en 21,4, 20,5, electromiografía 64, y aquí, bueno, en el lado derecho aquí tiene mucha más energía que en el lado izquierdo, se fijan que está más rojo a la altura de los 30 a 40 Hz, y el número no alcanza, debería estar en 100 y todavía no alcanza, ¿ya? Para que vean cómo se ven la combinación de fármacos que también son dosis dependientes. Este es un paciente de una cirugía cardíaca, pero se los quise poner porque se ve exactamente igual en un paciente que, por ejemplo, necesiten que quede en coma farmacológico, digamos. El PSI está en 0, la tasa de supresión está en 100%. La tasa de supresión, el número refleja la cantidad de supresión en el último minuto de monitoreo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte izquierda no está todo negro, pero en la parte derecha sí. Entonces, aquí tenemos un 100% de tasa de supresión, y sabemos que es supresión porque tenemos las líneas azules en la base. Ya acá tenemos un poco de dibujo de ráfaga, digamos, entre medio, pero ahí vemos que se va poniendo cada vez más profundo. Y acá tenemos el uso conjunto del NIRS, para que vean cómo se ve la pantalla dividida. Aquí tenemos nuestro NIRS, que esto también yo les contaba el otro día que fui, pero lo podemos ver si quieren en otra sesión, que tenemos por separado los componentes oxigenados y deoxigenados de la medición del NIRS, y la suma de los dos. Estos son cambios que son tanto en el componente oxigenado como en el desoxigenado. Entonces, así se podría ver si ustedes necesitan hacer un coma farmacológico, por ejemplo, hasta que se pusiera la pantalla completamente negra. Esta es un paciente que está sedado con propofol, un paciente también de unidad de cuidado crítico, pero tiene una crisis convulsiva tónico-clónica. Entonces el EEG, por supuesto, que está completamente desbocado, la electromiografía en 92%, no tiene artefacto, el PSI 87, los CEF 25 y 26, y si se fijan, si tuviera propofol, tendría que tener rojo a la altura del 0 y rojo a la altura del 10, pero aquí hay rojo del 10 hacia arriba. Las convulsiones, no todas, porque depende del tipo de convulsión, pero en este caso, dan como unos disparos de energía hacia las zonas de alta frecuencia, ¿ya? También se podría, este trazado, por ejemplo, lo podrían sacar, se saca con un pendrive, como lo conversábamos con el doctor el otro día, y se lo podrían pasar, por ejemplo, a un neurofisiólogo. Este monitor no es diagnóstico, como son solamente 4 canales frontales, esto es un hallazgo, bueno, en este caso era una convulsión sintomática, digamos, se veían los síntomas, pero puede ser que vean convulsiones asintomáticas, y eso amerita, por supuesto, un estudio posterior. No se puede concluir nada, ni el origen, ni nada con este monitor. Marcela, ¿Sí? ahí tengo una duda, porque si lo detecta en frontal, significa que se generaliza hacia frontal la convulsión. No dice el origen, pero para que lo podamos percibir con el SedLine, tendría que ser una convulsión generalizada que comparte el frontal o que va hacia allá, ¿sí? Exactamente, sí, claro. En el fondo, cualquier cosa que pase en todo el cerebro y que se refleje en frontal va a salir en el SedLine, básicamente. Pero si hay algún foco que sea occipital y que sea solamente ahí, no va a salir en el SedLine si es que no tiene manifestación frontal. Perfecto. Por eso también no se puede decir que es diagnóstico, porque esto no puede determinar el origen de la convulsión ni la causa, nada. Solamente te muestra la actividad eléctrica que está captando, digamos. Lo que sí te muestra que la actividad eléctrica está en los dos hemisferios. Claro, sí, por supuesto. De aquí se ve clarito que están muy parecidas las huellas en los dos hemisferios. Sí hay más supresiones en el lado derecho que en el izquierdo, por ejemplo. Y aquí igual la parte central está gris, porque a pesar de que no marca un artefacto importante, pero sí la convulsión va a influir, digamos, en la transmisión de la información, porque el paciente se está moviendo. Obviamente eso va a ir en detrimento de la señal, pero no es tan significativo como para que no pueda mostrar nada, digamos.
puede mostrar la información. Y este es del Hospital Tigné, de la UCI también, que tienen el módulo de ANI, que se le puede poner también al RUT, que el módulo de ANI es para determinar estrés quirúrgico, digamos, es un indicador de nocicepción, y ellos usan los dos monitores en conjunto. Este módulo de ANI no es de máximo, pero sí es compatible con la plataforma, entonces aquí se pueden ver ambos parámetros, y aquí esto lo podemos inferir que se trata de una convulsión asintomática. Esta actividad la detectó el doctor solamente en el monitor, el paciente no tenía ningún tipo de sintomatología. Si se fijan, en el lado izquierdo tiene dos líneas, que aquí yo le hubiera puesto hasta los 40, para ver qué pasa entre los 30 y los 40. Tiene una línea verde aquí muy importante, y la que está a la altura de los 20 Hz es tan importante como para hacer que la línea del CEF se subiera. O sea, el CEF izquierdo está en 20 y el CEF derecho está en 5,5. ¿Se fijan? La del lado derecho es muy típica del midazolam. Esta es una sedación con midazolam a dosis alta, digamos, está profundo, digamos, midazolam. Pero acá arriba tienen esta actividad que va oscilando y que hace que el CEF se suba. ¿Por qué yo en un principio pensé que esto era un artefacto? ¿Por qué no es un artefacto? Porque las líneas rectas son líneas de artefacto. O sea, el cerebro siempre está oscilando, ¿ya? Entonces siempre van a ver la información del setline como puntitos, como cosas que oscilan, la línea del CEF siempre está oscilando, las ondas siempre están oscilando. Si fuera una interferencia, esta línea sería recta. La línea verde que se ve de fondo sería recta y la línea del CEF probablemente también se había puesto recta. Pero como está oscilando, podemos inferir que esta actividad es una actividad biológica. Insisto, no podemos identificar ni la causa de lo que está pasando ni el origen. Solo sabemos que tiene una manifestación, en este caso, en el lado izquierdo solamente. Aquí hubiera sido relevante, yo no sé qué pasó después, que se hubiera pedido un eje completo para poder efectivamente comprobar qué estaba pasando con el paciente. ¿Ya? Entonces, es un ejemplo de lo que pueden ver en el monitor. Esto es interesante porque si bien esta también es una foto de pabellón, no de UCI, pero es interesante porque si bien este monitor por sí solo, el setline, no es un monitor de nocicepción ni de relajación, sí nos permite discriminar si los eventos que pasan se deben a que al paciente le falta agente hipnótico o no. Por ejemplo, esto es una TIVA, tienen rojo a la altura del 0 y rojo a la altura del 10, muy bonito, junto con el CEF. El CEF nos acompaña, contiene nuestros colores rojos, está todo del 10 hacia abajo. Está perfecto, 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 y en este momento el cirujano reportó que el paciente se despertó. Yo le pongo ahí un círculo rojo para que se vea bien. Aquí hay una activación cortical completa, o sea, hay colores cálidos en todo el rango de frecuencias, pero el rojo a la altura del 10, que si recuerdan es el alfa que determina la inconsciencia, está presente en toda la huella, incluso aquí no se perdió. Y el CEF también está a la misma altura. Si esto hubiera sido que el paciente se despierta, que recobra la conciencia, el CEF se hubiera elevado, los números de CEF estarían 20, qué sé yo, y este rojo se hubiera borrado aquí. Yo le saqué la foto tocando la pantalla. Si ustedes tocan en cualquier momento de la tendencia, pueden ver los valores y la hora. Entonces aquí yo le toqué justo cuando subió el PSI, y el PSI me marcó 66. Si ustedes estuvieran viendo solo el número, y el cirujano les dice, bueno, ustedes no trabajan, pero les estoy poniendo el ejemplo, les dice, se despertó el paciente, probablemente el anestesiólogo le hubiera puesto un bolo de propofol, y eso hubiera provocado que el paciente hubiera entrado en supresión de actividad cerebral cuando no lo necesitaba. En este caso lo solucionaron con la adición de un relajante muscular, que eso, insisto, no lo puede determinar este monitor, pero sí podemos determinar que efectivamente se trata de que la anestesia, de que la hipnosis es la correcta. ¿Ya? Entonces, ustedes en sus pacientes pueden tener respuestas de estímulo como esta, parecidas. Pero una duda, ya esto es fisiología, pero si está en hipnosis, ¿cierto? Con el propofol y está con una buena analgesia,
debería estar dormido. ¿Qué es lo que hizo que se activara la corteza? O sea, eso significa que despertó, ¿no? Probablemente el estímulo quirúrgico que se produjo en ese momento produjo algún movimiento muscular autonómico, pero que no llevó a que el paciente recobrara la conciencia. O sea, este paciente no tuvo awareness en el fondo. Fue como No se un va a acordar. reflejo. Pero Es como claro, que- fue un reflejo, claro. Fue una respuesta autonómica, pero no tiene que ver con la conciencia del paciente. No Si se pasó por hubiera, la corteza. claro, si se hubiera abierto todo, ahí sí. Pero como en este caso no se abrió, podemos saber con el monitor que efectivamente el paciente no va a tener recuerdo en este caso y no sabe lo que pasó, no se despertó. ¿Ya? Ya. Eso puede pasarles a ¿Doctora? ustedes también, no por el estímulo quirúrgico, digamos, ustedes no lo tienen, pero podrían tener respuestas a estímulos muy parecidas a esto, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Doctora? Sí. ¿Aló? Iván, dígame. Sí. Lo que pasa es que cuando uno induce hipnosis en un paciente, lo que en el fondo hace es llevarlo a un estadio que es muy parecido a lo que es el sueño REM. Fisiológicamente el sueño REM tiene esas actividades rápidas, porque está en el rango de alfa, beta, por ahí. Pero lo que hace el tronco es que en esos casos, digamos, cuando uno está en REM, porque la actividad cerebral que tiene una actividad similar a la que uno puede tener en vigilia, estoy hablando del cerebro completo, no solamente de frontal como acá, lo que hace es paralizar como toda la actividad muscular a través de la acetilcolina en el tronco. Pero hay algunas personas que cuando tienen trastornos conductuales del sueño REM, esa parálisis no es tan así. Entonces, seguramente esta persona, yo creo, que quizás de antes tenía algún tipo de problema conductual del sueño REM, y como estaba en hipnosis, le pasó eso, y con relajantes musculares se le pasó. Me has Claro, dejado puede ser. boquiabierta, Iván. Puede ser. Como Bueno, yo, a mí me pasa eso. Que yo siento que no duermo nunca. esa es como la parálisis del sueño. La parálisis del sueño, Claro, entonces, es parte de la fisiología de lo que es la parálisis del sueño. es como que tu Exactamente. En la corteza, parálisis del sueño ocurre lo contrario. porque Ocurre lo tu contrario. O corteza sea, yo trata de caí en sueño moverse. REM Claro, lo que pasa es que lo que pasa en la parálisis del sueño es que yo estoy paralizado porque estoy en sueño REM, entonces después me trato de despertar, pero esa parálisis se mantiene, es permanente. Entonces mi cerebro llega a vigilia sin que mi cuerpo se mueva. La parálisis del sueño es como el efecto contrario. Ay, qué terrible. Este es Gracias. lo contrario de la parálisis del sueño. Claro, la fisiología es muchas gracias parecida, por la pero es como al aclaración. revés. Esto seguramente está una persona que tenía algún trastorno conductual de sueño REM, o podría tener. Muchas gracias por la aclaración. Muy interesante. Gracias, Iván. Y esta también es de cirugía, pero es una cirugía vigil. Y perdonen por yo saqué la foto con el celular, por eso me veo yo ahí. Tienen la mitad de la pantalla con ketamina sola y la mitad derecha con dexmedetomidina sola. ¿Ya? Esto en general no pasa mucho, yo por lo menos no lo había visto nunca, por eso les saqué la foto. Pueden ver que tenemos delta a lo largo de toda la huella, pero el delta con la ketamina es muy poco intenso, digamos, muy poco rojo. Y aquí el CEF está alto, está oscilando, se fijan que sube y baja, pero si miramos la tendencia, está a la altura de los 20 Hz. Ese es el efecto de la ketamina. Quizás no se va a poner rojo a la altura de los 20 Hz, pero tiene actividad suficiente como para elevar el CEF. Entonces aquí está alto, aquí en el centro hay un periodo de, digamos, de transición entre las dos drogas, y en el lado derecho tiene solo dexmedetomidina. El delta se hace muy potente, el CEF cae de golpe, en el momento de la foto 5,9, 4,7, y el número en el momento de la foto está en 33, y este paciente está respondiendo comandos, le tienen un computador y le están diciendo cosas porque es una cirugía de un implante cerebral profundo. Entonces el número nos está engañando porque el paciente efectivamente no está dormido. Este es el efecto de la dexmedetomidina que les decía anteriormente, que produce con todos los índices, no solo con el nuestro. Y el eje que ven acá es un eje que tiene solamente actividad lenta, en el fondo las olas del delta y con así medias irregulares, ¿ya? Aquí tenemos un 11% de asimetría con respecto del lado derecho con respecto al lado izquierdo,
No recuerdo en qué lado era la cirugía ni detalles de la cirugía, porque fue hace mucho tiempo, pero por lo menos para que vean el efecto de la ketamina sola y la dexmedeto sola. Una duda, Y perdona sí, Marcela, pero es por para entender. supuesto. Sí, En el lado de la ketamina, el hecho de que esté alto, está en alta frecuencia, pero por eso el paciente está despierto. no, ese es el efecto de la ketamina. La ketamina tiene un efecto disociativo excitatorio, que Pero, claro, o sea, pero en no ese, está dormido porque no tiene otro agente que lo duerma, digamos, y me imagino que la dosis de la ketamina no es suficiente como para que el paciente esté absolutamente dormido. pero las frecuencias del CEF está bajito, por lo tanto, igual es como un No, estado. es que este CEF es del momento de la foto que es aquí. Este CEF es de la dexmedeto. Ah, perfecto. El CEF de la ketamina es es a la altura del 20. Si hubiera estado ahí, habría estado en 20. Claro, 20, 18, 19, 20, ahí oscilando. Acuérdate, Este periodo está ahí. Leti, el espectrograma parte de la derecha y va avanzando hacia la izquierda, entonces el punto donde en ese instante es lo que está más pegado a la derecha y es el número que aparece del PCI, o sea, de los CEF y todos los valores. Es justo El donde momento está de el la puntero. foto es esto donde ando con el puntero. Siempre el momento de la foto es la derecha de la pantalla. Que aquí, si yo hubiera tomado el CEF y lo hubiera subido para arriba, tomado este CEF y subido para arriba, hubiéramos podido ver la tendencia del CEF para que vean los cambios. Ok. Y eso es lo que les quería mostrar. Yo tengo miles de fotos y podría haber estado toda la noche mostrándoles miles de cosas, pero la idea es que recordarles un poco el uso del equipo y tuvieran más nociones y más ejemplos de cómo se va comportando el equipo con las diferentes drogas en las diferentes concentraciones y en diferentes casos. Lamento no tener de UCI, pero estamos recién metiéndonos en el tema de cuidados intensivos. En otros países es más intenso el uso ahora, pero esperamos que podamos seguir con otros centros. Estamos en eso. Espero que les haya servido, que les haya dado un poco más de luz acerca del uso del equipo y les reitero que estamos para lo que necesiten. Yo voy a estar yendo la próxima semana, Tania también, que es la especialista de EPB. Y como también les dije la otra vez, si quieren que les lleve el NIRS en un paciente que lo necesite, les puedo llevar los sensores y el módulo para que lo prueben también. Así que nada, pues no sé si tienen más preguntas, consultas, comentarios. No, Marcela, muchas gracias. Gracias por la paciencia. Igual este es como todo un mundo que se nos está abriendo. No, Yo creo que tiene está mucha bien. aplicación en la UCI, Sí. sobre todo en la UCI neuroquirúrgica. Yo les agradezco sus preguntas porque eso quiere decir que de verdad están, que quieren aprender y que están poniendo atención, porque me ha tocado que a veces no me preguntan nada y digo, es que a lo mejor no me escucharon o no me entendieron en el fondo. Porque es un tema complejo, sí, les insisto, en un principio. Cuando se acostumbren, se van a acordar de mí, que ya se les va a hacer mucho más fácil. Y gracias por lo del NIRS, porque como te digo, pedimos en la UCI las dos tecnologías, así que espero que con el uso del monitor logremos convencer a la dirección de que también el NIRS es muy importante tenerlo en la UCI. Sí, por Así supuesto. si tenemos un préstamo, voy a subirme por el chorro. Sí, por supuesto. Sí, además lo que conversábamos el otro día, ustedes ya teniendo la plataforma es muchísimo más fácil que puedan tener los parámetros que necesiten, así que es cosa de que podamos ver cómo podemos hacerlo. Ya. Gracias. De nada. Muchas gracias, Marcela. Voy a parar la grabación por si acaso.